Dicen que los recuerdos son tesoros. Pero, ¿qué pasa cuando esos tesoros se convierten en cadenas? Esta es la historia de un pequeño pájaro que aprendió que cargar con el pasado puede costarte las alas. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tu vida. Y suscríbete para traerte más historias como esta. Había una vez, en lo más profundo de un bosque, allí, entre raíces retorcidas y arroyos que corrían con una melodía suave, vivía un pequeño pájaro. No era un pájaro cualquiera. Tenía una bondad inocente, un deseo sincero de entender el mundo y de atesorar cada instante que vivía. El pequeño pájaro disfrutaba de las cosas sencillas. Cantaba en la mañana para despertar al bosque, revoloteaba de rama en rama probando los frutos dulces, bebía agua fresca en los charcos transparentes que dejaba la lluvia. Saludaba a las ardillas que corrían juguetonas por los troncos, escuchaba las historias de las abejas que hablaban en susurros al regresar a la colmena, e incluso compartía silencios con las mariposas, que posaban sus alas junto a él mientras descansaba. Todo en su entorno parecía formar parte de una sinfonía armoniosa. Pero lo que realmente lo distinguía de todos los demás animales del bosque era un hábito extraño, casi misterioso. Cada día, sin importar lo que ocurriera, el pájaro buscaba una pequeña piedra. No eran grandes rocas ni fragmentos pesados, sino piedrecitas del tamaño de una uña, lisas y suaves, que encontraba en la orilla del río o al pie de los árboles. Con una paciencia infinita, se detenía frente a la piedra y, con el pico, grababa en su superficie algo que había vivido ese día. Si había encontrado una flor nueva, escribía sobre su forma y su fragancia. Si había sentido tristeza porque una tormenta lo había sorprendido, también lo grababa. Si se reía con el juego de una ardilla, lo dejaba marcado. Para él, cada emoción, cada sensación, cada instante, merecía ser recordado. Y una vez terminaba, guardaba esa piedra en una pequeña bolsa de tela que llevaba siempre colgando de su cuello. La había tejido él mismo con hilos arrancados de fibras naturales, entrelazándolos con paciencia hasta convertirlos en un saquito resistente pero ligero. Los demás animales del bosque lo observaban con curiosidad. Algunos lo encontraban adorable, otros, un poco extraño. ¿Por qué gastas tanto tiempo en esas piedras?, le preguntó un día una liebre mientras masticaba hierba fresca. El pájaro, con una sonrisa suave, respondió: porque todo lo que vivo es importante. Lo bueno me recuerda sonreír, y lo malo no debe quedarse atrapado en mi corazón. Si lo escribo en una piedra y lo guardo, puedo dejarlo ir. La liebre, algo confundida, solo asintió antes de seguir su camino. El pájaro, en cambio, continuó con su costumbre, convencido de que estaba construyendo un tesoro invaluable. Al principio, la bolsa era apenas un adorno ligero. Apenas pesaba, y él podía volar alto, danzar con el viento y posarse en las ramas más altas sin dificultad. El sonido de las piedrecitas chocando suavemente entre sí se convirtió en una especie de música personal, un tintineo que lo acompañaba donde fuera. Sentía orgullo de su colección. Cada piedra representaba una memoria, una parte de su historia. Y él, más que nadie, valoraba su historia. Cuando el sol se ocultaba y la luna ascendía lenta sobre el cielo oscuro, el pájaro se acurrucaba en su nido y sacaba algunas de las piedras de la bolsa. Las observaba con ternura, como quien contempla un álbum de fotografías. Y así, entre memorias y susurros del bosque nocturno, se quedaba dormido, confiado en que estaba construyendo una vida plena. Con el paso de los días, la bolsita de tela comenzó a llenarse poco a poco. Cada mañana, antes de emprender su vuelo, el pájaro revisaba el suelo en busca de una nueva piedra. El pájaro se inclinaba con delicadeza, tomaba la piedra con su pico y, con una paciencia que pocos animales hubieran tenido, comenzaba a grabar sobre ella. No eran letras ni palabras como las que los humanos usan en sus libros, sino marcas que él mismo entendía, símbolos que representaban emociones, pensamientos, recuerdos. Una línea curva podía significar una risa compartida, una marca profunda y recta, un dolor inesperado. Aquellas piedras se transformaban en su propio lenguaje, un diario silencioso que solo él podía leer. Un día, al levantar vuelo, sintió que sus alas necesitaban un esfuerzo extra. Pensó que era por el viento. Otro día, mientras cruzaba el río, notó que había tardado más en llegar al otro lado. Creyó que era porque estaba distraído mirando el agua. La verdad era otra. La bolsa ya no era tan ligera como al principio.
Los demás animales empezaron a darse cuenta de algo extraño. Una ardilla, que siempre jugaba a perseguirlo por las ramas, notó que el pájaro ya no se movía tan rápido. ¿Te encuentras bien?, le preguntó un día, cuando lo vio llegar tarde a su escondite favorito. El pájaro sonrió, aunque un poco agitado. Sí, solo estaba volando más despacio para disfrutar el paisaje. Pero en su interior, sabía que algo era diferente. No quería admitirlo. Después de todo, esas piedras eran su tesoro, la prueba de que su vida tenía valor. No puedo dejar de guardarlas, se repetía. Cada una es parte de mí. El tiempo siguió su curso, y el pájaro empezó a notar que se cansaba con más facilidad. Había días en que, al despertar, sus alas parecían más pesadas de lo normal. A veces debía detenerse en ramas intermedias para descansar antes de seguir volando. Lo que antes era un paseo alegre ahora era un trayecto laborioso. Pero se decía a sí mismo que era solo parte de crecer, de madurar. Quizá así debe ser la vida, susurraba. Quizá no debamos volar tan alto siempre. Pero, en el fondo, había algo que lo inquietaba. A veces, mientras se acurrucaba en su nido y sacaba una piedra para observarla, tenía la sensación de que la piedra lo miraba de vuelta, que en lugar de liberar un recuerdo, lo mantenía atado a él. Como si cada símbolo grabado no solo representara lo que había vivido, sino que lo mantenía anclado a ese instante. Una noche, mientras el bosque dormía y la luna llenaba de plata las ramas, el pájaro se quedó despierto mirando su bolsa. La acarició con el ala y escuchó el sonido de las piedras en su interior. Era un sonido grave, pesado, muy diferente al tintineo alegre de antes. En ese momento, por primera vez, sintió una duda. ¿Será que estas piedras me están deteniendo? Pero enseguida desechó la idea. Se acurrucó, cerró los ojos y se obligó a dormir. Porque si dejaba entrar esa duda en su corazón, todo su esfuerzo perdería sentido. El bosque, sin embargo, parecía saber la verdad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y el bosque se teñía de tonos dorados y anaranjados, el pájaro volaba con lentitud buscando un lugar donde descansar. El aire estaba más denso que de costumbre, o al menos así lo sentía él. Su bolsa de piedras golpeaba contra su pecho con cada aleteo, recordándole que ya no era el mismo pájaro ligero que solía elevarse sin esfuerzo hacia las copas más altas. Esa tarde, por casualidad o quizás por destino, se posó en la rama de un viejo árbol. Y allí, entre la sombra de las hojas, lo esperaba una figura imponente, un búho de plumas grises y mirada profunda. El búho era conocido por todos en el bosque como un ser sabio. Sus ojos grandes parecían contener siglos de memorias, y su voz, aunque pausada, tenía un peso que invitaba a escuchar. «Buenas tardes, pequeño», dijo el búho con un tono grave, observando al pajarito con atención. «He visto cómo vuelas cada día, siempre con esa bolsa que cuelga de tu cuello». El pájaro, un poco sorprendido de ser notado por alguien tan respetado, sonrió orgulloso. «Sí, señor búho. Es mi tesoro más preciado. En esta bolsa guardo cada recuerdo, cada emoción, cada instante que he vivido. Nada se pierde, nada se olvida. Todo lo conservo aquí». El búho ladeó la cabeza, curioso, y preguntó: «¿Y qué haces con esos recuerdos una vez que los guardas?». El pájaro se quedó pensativo. «Los reviso algunas noches. Los miro y vuelvo a sentir lo que sentí entonces. Es como si viviera 2 veces cada cosa». «¿Y eso te ayuda a volar?», preguntó el búho, con voz tranquila pero firme. El pajarito dudó. Movió sus alas, que ya no eran tan ágiles como antes, y bajó la mirada. «Bueno, no exactamente. A veces siento que estoy un poco más cansado, pero es normal, ¿no?». El búho suspiró suavemente. «Pequeño, he vivido mucho tiempo y he visto a muchos animales del bosque. Algunos guardan cosas para nunca olvidarlas. Otros prefieren dejarlas ir, como las hojas secas que caen del árbol. Pero hay algo que he aprendido. Si intentas volar llevando en tu espalda todo lo que has vivido, tarde o temprano tus alas ya no podrán sostenerte». El pájaro lo escuchó, aunque en su interior no estaba del todo convencido. Él quería creer que su costumbre era valiosa, que no estaba equivocándose. Pero, respondió con un tono casi infantil: «¿Acaso no es bueno recordar? ¿Acaso no es importante guardar las lecciones, los momentos felices y los dolorosos?».
El búho lo miró con ternura y también con cierta tristeza. Recordar es bueno, sí. Las memorias son faros que nos muestran lo que ya hemos vivido. Pero, pequeño, hay una gran diferencia entre dejar que la luz del faro te guíe y querer cargarlo en tus hombros. Las memorias deben alumbrar tu camino, no convertirse en piedras que te impidan caminar. El pajarito frunció el ceño, confundido. No entiendo. El búho cerró los ojos un instante, como buscando las palabras correctas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que volaste sin pensar en tu bolsa? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tus alas solo para sentir el viento y no para cargar con tus recuerdos? El pájaro intentó responder, pero ninguna palabra salió de su pico. No podía recordar ese momento. Había pasado tanto tiempo escribiendo y guardando piedras que había olvidado lo que era volar ligero. El búho continuó. Vivir en el pasado es como intentar volar mirando siempre hacia atrás. Puedes avanzar un poco, pero nunca llegarás tan lejos como podrías. El pequeño pájaro, todavía sin comprender del todo, levantó la bolsa con su pico y la sostuvo frente al búho. Pero mire, aquí está mi vida entera. ¿Cómo podría soltarla? Si lo hago, ¿qué quedará de mí? El búho lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. Quedará lo más importante, tú mismo, aquí y ahora. No eres tus recuerdos. Eres el ser que los vive. El silencio se apoderó de la rama. El viento movió suavemente las hojas del roble, como si acompañara la conversación. El pajarito, confundido, decidió no responder más. Simplemente volvió a colocar la bolsa en su cuello, se despidió del búho con una inclinación tímida y se lanzó al aire. Su vuelo, sin embargo, fue más pesado que nunca. Quizás porque las palabras del búho habían encendido una semilla de duda dentro de él. Mientras se alejaba, el búho lo observó perderse entre los árboles, y murmuró para sí mismo: ojalá comprenda antes de que sea demasiado tarde. El pájaro siguió su camino, tratando de convencerse de que el búho estaba equivocado. Él no entiende, pensaba. Mis piedras son mi tesoro. Mis piedras son mi vida. No puedo soltarlas. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que las palabras del sabio no eran un simple consejo, sino una advertencia. Esa noche, al volver a su nido, el pájaro no pudo dormir tan tranquilo como otras veces. Abrió la bolsa, miró las piedras y, por primera vez, en lugar de sentir orgullo, sintió miedo. Pasaron los días, y el pájaro continuó con su rutina. Seguía recogiendo piedritas, seguía anotando con su pico los recuerdos en cada una de ellas y guardándolas en la bolsa. Pero algo había cambiado. Las palabras del búho no dejaban de resonar en su mente. Aunque intentaba ignorarlas, a veces, al volar, miraba hacia abajo y sentía que su sombra ya no era la misma. Las alas le dolían más de lo habitual. Cada batida se volvía más corta, menos enérgica. Se detenía en ramas más bajas, cuando antes podía alcanzar las más altas sin esfuerzo. El bosque, que alguna vez había sido un espacio infinito por descubrir, empezaba a verse limitado, pequeño, como si estuviera atrapado en una jaula invisible. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Hey tú, ¿te gusta esta historia, verdad? Entonces comenta la frase: yo vivo el presente. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y déjame contarte algo, es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. El cielo amaneció cubierto de nubes negras. El aire estaba cargado de electricidad, y un silencio extraño invadía el bosque, como si todos los animales presintieran lo que estaba por ocurrir. El pájaro, sin embargo, no quiso quedarse en su nido. Una tormenta no puede detenerme, se dijo. He volado con viento, con lluvia, con frío. Nada me detiene. Con la bolsa colgando de su cuello, salió a enfrentar el día. El viento soplaba con fuerza, zarandeando las ramas de los árboles. Las gotas de lluvia, pesadas y frías, golpeaban sus alas. El pájaro trataba de mantenerse firme, pero cada piedra en su bolsa se sentía como un ladrillo. Vamos, yo puedo. Se repetía a sí mismo, forzando cada aleteo. Pero la tormenta no tenía compasión. Los relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos que hacían temblar la tierra.
El pájaro ascendía apenas unos metros y enseguida el viento lo empujaba hacia abajo. En medio de esa lucha, recordó las palabras del búho: si intentas volar llevando en tu espalda todo lo que has vivido, tarde o temprano tus alas ya no podrán sostenerte. Por un momento, dudó. Quiso abrir la bolsa y soltarla. Imaginó cómo sería aligerar su carga, sentir otra vez la libertad del aire. Pero enseguida el miedo lo paralizó. Si la suelto, ¿qué quedará de mí?, murmuró, apretando la bolsa contra su pecho. La tormenta arreció. El viento se coló entre sus plumas, la lluvia lo cegaba, y sus alas comenzaron a fallar. Cada batida le costaba más, como si luchara contra un muro invisible. Finalmente, agotado, el pájaro perdió el control. La bolsa, demasiado pesada, tiró de él hacia abajo. Cayó en picada, atravesando ramas que se rompían bajo su pequeño cuerpo, hasta que golpeó contra el suelo húmedo. Todo quedó en silencio. La bolsa se abrió al chocar con la tierra, y las piedras se desparramaron por el barro. Algunas rodaron hasta desaparecer entre la hierba y los charcos. El pájaro, empapado y aturdido, levantó la cabeza y miró el desastre. Su tesoro, aquel que había guardado con tanto cuidado, se estaba perdiendo. Intentó levantarse, pero el dolor en sus alas era insoportable. Trató de arrastrarse hasta la bolsa, recogiendo con su pico algunas piedras embarradas. Sin embargo, apenas podía sostenerlas. La lluvia seguía cayendo fuerte. El pajarito comenzó a llorar. No, no se vayan. Son mis recuerdos, mi vida. Gritaba con desesperación mientras veía cómo las gotas de agua borraban las letras de las piedras, como si nunca hubieran existido. Lloró hasta quedarse sin fuerzas. Lloró hasta que el llanto se confundió con la lluvia. Fue entonces cuando comprendió la magnitud de lo que había ocurrido. Había dedicado toda su vida a guardar cada instante, a no dejar que nada se escapara, y en un solo momento, la naturaleza le estaba arrebatando lo que tanto había protegido. El miedo lo invadió. Si no tenía sus piedras, ¿qué era él? ¿Un pájaro vacío? ¿Un ser sin pasado? Mientras el agua corría y arrastraba más piedras lejos de su alcance, el pajarito se dejó caer sobre el barro. Sentía que todo estaba perdido, que ya no tenía propósito. Pero en medio de esa oscuridad, otra idea, apenas un susurro, surgió en su interior. ¿Y si el búho tenía razón? ¿Y si nunca necesité cargar todo esto? La pregunta lo acompañó mientras sus párpados se cerraban, exhausto. La tormenta seguía rugiendo, pero en su interior, una pequeña luz de duda, o tal vez de esperanza, empezaba a encenderse. La tormenta cesó al amanecer. El bosque, lavado por la lluvia, brillaba con un frescor nuevo. Las hojas goteaban destellos de luz, y el aire olía a tierra renovada. Los animales comenzaron a salir tímidamente de sus refugios, explorando un mundo que parecía haber despertado diferente. El pajarito, sin embargo, seguía en el suelo, débil, empapado, rodeado de piedras que ya no tenían palabras. Algunas estaban cubiertas de barro, otras habían rodado lejos y otras tantas habían sido arrastradas por el agua hacia el río cercano. Abrió lentamente los ojos, y lo primero que vio fue a aquel búho sabio posado en una rama baja, observándolo con una mezcla de ternura y tristeza. «Te lo advertí, pequeño», dijo el búho con voz grave, pero suave. «El pasado pesa más de lo que crees». El pajarito trató de incorporarse, aunque sus alas temblaban. «No, no puedo vivir sin mis recuerdos», susurró. «Sin ellos no soy nadie». El búho descendió y se posó junto a él. Sus grandes ojos, profundos como dos lunas, lo miraban con compasión. «Te equivocas. Tus recuerdos no desaparecen porque no los cargues en una bolsa. Están dentro de ti, grabados en tu corazón. Las piedras eran solo una ilusión, un peso innecesario». El pájaro lo escuchaba en silencio, con el pecho apretado. «Pero, ¿y si olvido lo que fui? ¿Y si me vuelvo a equivocar?», preguntó con voz quebrada. El búho ladeó la cabeza, como si ya hubiera escuchado esa duda muchas veces antes. Olvidar no es perder. Olvidar es dejar espacio. El pasado debe ser guía, no prisión. ¿Acaso los árboles lloran por cada hoja que el viento se lleva? No, porque saben que nuevas hojas crecerán. Así también tu vida, si sueltas, algo nuevo podrá nacer. Las palabras calaron hondo. El pájaro, agotado, dejó de resistirse.
Observó las piedras a su alrededor. Algunas se deshacían en el agua, otras habían perdido por completo las marcas de su pico. Por primera vez, en lugar de dolor, sintió una extraña liberación. Aquellas piedras no lo definían. El búho extendió un ala y señaló el cielo. «Mira», dijo. «El día ha comenzado. El aire está limpio, ligero. Es tu oportunidad. No necesitas llevar nada más que tus alas». El pajarito respiró hondo. El aire fresco entró en sus pulmones como una nueva vida. Se levantó con dificultad, agitó sus alas aún mojadas, y aunque le costó, logró elevarse unos centímetros. La bolsa rota quedó atrás, entre el barro y las piedras. Subió un poco más, tambaleante, inseguro. El búho lo seguía con la mirada. «Así está bien. No tengas miedo. Cada aleteo es un nuevo comienzo», susurró el viejo sabio. Y entonces, en un impulso inesperado, el pajarito se lanzó hacia arriba. El aire ya no lo arrastraba hacia abajo. Sin la bolsa, sin el peso, sin el lastre del ayer, volvió a sentir la ligereza de la vida. Ascendió más alto de lo que había imaginado en mucho tiempo. El bosque, desde arriba, era un tapiz de verdes, marrones y azules que brillaban con el sol recién nacido. Volar ya no era doloroso, era volver a ser quien siempre había sido. Mientras ascendía, comprendió lo que antes le parecía imposible. No necesitaba cargar el pasado para honrarlo. Bastaba con recordarlo cuando fuera necesario, y luego soltarlo. Porque la vida no se trata de coleccionar piedras, sino de seguir volando. Ese día, el pajarito no volvió a recoger más piedras. En lugar de eso, cada vez que algo hermoso ocurría, lo guardaba en su corazón con gratitud. Y cuando algo doloroso le hería, lo dejaba pasar con paciencia, como la lluvia que moja pero también nutre la tierra. Con el tiempo, otros pájaros lo escucharon y aprendieron de su historia. El pequeño pájaro que casi fue aplastado por sus recuerdos, se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que lo conocieron. Y aunque nunca olvidó la lección del búho, tampoco volvió a ser prisionero de lo que ya había vivido. Al caer la noche, mientras descansaba en la rama más alta de un árbol, levantó la vista hacia las estrellas. No tenía piedras, no tenía bolsas. Solo tenía sus alas, su canto y un nuevo amanecer esperándolo cada día. El búho lo visitó una última vez y le dijo con serenidad: «Ahora entiendes. Las memorias son como estrellas, brillan en el cielo de tu alma, pero no necesitas cargarlas en tus alas para poder volar». El pajarito cerró los ojos, sonrió y se durmió en paz. Al fin era libre. Y así es, amigo y amiga. A veces cargamos tanto con el pasado, con alegrías que ya pasaron o dolores que ya no deberían estar, que olvidamos vivir el presente. La vida se vuelve más ligera cuando aprendemos a soltar, cuando dejamos de coleccionar piedras y decidimos volar con el corazón libre. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, porque vienen más historias que están ayudando a transformar vidas, y no te las puedes perder.